Bueno, eh, muchas gracias a todos por estar acá, gracias a la organización por abrirme este espacio. Para quienes no me conocen, mi nombre es José Yebaum, soy publicista, desarrollador de juegos y videojuegos. Y bueno, la idea de compartir hoy la charla con ustedes es contarles un poco cómo se empieza a cranear un juego y cuáles son los componentes básicos. Arrancamos primero definiendo un poco cuál es la diferencia entre lo que son los juegos o los videojuegos y cualquier otro tipo de industria de entretenimiento. ¿Qué es lo que hace diferente a un juego, a un videojuego, en relación, por ejemplo, a una canción de música o a una obra de literatura, una novela, a una película o a una obra de teatro? Básicamente en que en todas las demás el público tiene una actitud reactiva o pasiva en la que solamente se limitan a aplaudir a las celebridades o a ver qué es lo que pasa. En los juegos nosotros decidimos, tomamos decisiones y en función de nuestras decisiones se va transformando la historia, se va torciendo la historia y van sucediendo cosas a raíz de lo que nosotros vamos decidiendo. Entonces, podemos decir que la interacción entre el jugador o la jugadora y el juego es lo que define la diferencia entre un juego y el resto de las cosas que consumimos para entretenernos. Básicamente, las decisiones son las que le dan entidad a los juegos. Un juego sin decisiones no sería un juego, básicamente. Podemos, obviamente, citar las excepciones, como decir, bueno, pero si yo juego a la lotería o juego a el bingo, no estoy decidiendo nada. Es verdad, cuando son juegos que tienen 100% azar, no serían juegos, pero se los cataloga de juegos también, pero técnicamente no soportarían la definición de juegos. Cuando nosotros nos queremos poner a hacer juegos, nos vamos a encontrar básicamente con dos roles, el de programación y el de diseño. Obviamente que después adentro tenemos un montón de tareas o un montón de roles o subroles que van a rozar la programación, van a rozar el diseño y van a dedicarse a otras cosas, como por ejemplo un músico. Pero un músico entra dentro de la categoría de diseño, diseño de sonido. Y a su vez, entre la programación y el diseño tenemos unos roles que son medios mixtos, como los del director creativo o los del word designer. Yo acá les doy una pauta general, muy abarcativa y en realidad no es para nada específica, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de estructuras básicas de juegos, de desarrollo de juegos, perdón, donde podemos arrancar desde un desarrollador independiente o una desarrolladora independiente y es una sola persona, o una célula mínima donde se incluye una persona que se encarga del arte y otra persona que se encarga de la programación. Y después podemos empezar a hablar de equipos más grandes, aunque sean equipos reducidos, donde se suman la diferencia entre artista y diseño gráfico o diseño multimedial. Y podemos empezar a meter un montón de actores. Si yo les cuento cómo es una estructura general de desarrollo en un juego AAA en EA, claramente estamos hablando de estructuras de 150 personas para un juego que están trabajando durante un año o un año y medio. Vamos a tener un montón de roles que no están enunciados acá. Pero cuando nosotros hablamos de algo sensato como lo que podemos hacer en nuestro país, vamos a encontrar estructuras más generalmente asimiladas a un equipo reducido de diseño donde tranquilamente 2 o 3 personas ya pueden estar trabajando en el desarrollo de juegos totalmente divertidos y de los que consumimos habitualmente. Cuando hablamos de elementos básicos para crear un juego, vamos a estar enunciando 4 componentes. Las mecánicas, la historia, las estéticas y las tecnologías. En estos 4 componentes, nosotros vamos a lograr reunir básicamente todo lo que podamos desglosar de un juego, ¿sí? Después vamos a ver que se pueden descomponer en múltiples formas, pero las vamos a reunir básicamente en estos 4 componentes. Cuando hablamos de mecánicas, vamos a hablar de las reglas del juego, de las mecánicas de habilidad, las mecánicas de decisión, las de chance y las de negociación. Las reglas del juego son las que le dan entidad al juego, ¿sí? Lo que hace que un juego sea un juego. Cómo empieza el juego, qué es lo que pasa, si hay una cinemática, si es un juego por turnos o es un juego en tiempo real, si tiene condecoraciones, si tienen premios.
si tienen regalos. ¿Cuál es la diferencia entre un premio y una condecoración? Básicamente que el premio me sirve para hacer algo y una condecoración lo que sirve es para decir que yo logré algo, básicamente. Después vamos a tener niveles. Tenemos dinero virtual. El dinero virtual puede ser las gemas o pueden ser la plata con la que yo compro cosas. O también puede ser lo que yo convierto de mi plata real en un dinero virtual para tener otro tipo de convertibilidad y nada más. Podemos tener comercio, podemos tener desafíos con otros jugadores o otras jugadoras, podemos tener un progreso, un ranking. Son todos los elementos que hacen que una experiencia no sea solamente una experiencia, sino que sea algo más, que sea algo interactivo y que sea algo que me lleva a lo largo del juego. Después pasamos a las mecánicas de habilidad. Las mecánicas de habilidad se definen por lo que yo puedo aprender a hacer bien y lo voy a ir profesionalizando entre comillas. No es la palabra correcta, pero es lo que yo voy a poder ir haciéndome más experto. Puedo tener mecánicas de precisión, que se trata, por ejemplo, de hacer algo muy bien, a la perfección, como puede ser el tiro al blanco, como puede ser sacar piezas de palitos chinos sin mover, lo que puede ser hacer un headshot en cualquier FPS. Se trata de tener maestría, de tener expertise, de hacerte grosso en algo. Después tenemos la sincronización, que no es algo que nos va a salir a todos naturalmente. Hay quienes tienen esta habilidad innata y hay quienes somos, y yo me incluyo, un desastre en la sincronización, que no podemos seguir el ritmo de una música, no podemos jugar bien a los juegos de baile, no podemos jugar bien al Rock Band o al Guitar Hero, ese tipo de juegos. No podemos sincronizar el momento exacto en el que hay que hacer un salto para saltar de un lado al otro. Bueno, se trata de interiorizar el ritmo del juego para hacer las acciones en el tiempo que me está pidiendo el juego. Después tenemos los juegos de velocidad pura, o las mecánicas de velocidad pura. No me importa nada más que hacer algo más rápido que los demás o lo más rápido posible que me pide el juego. Son los clásicos juegos en los que reventamos los joysticks, rompemos los botones en las máquinas de juego, le damos masa a la maquinita, al fichín, para hacerlo percha con tal de apretar lo más rápido posible. Y son juegos que generan diversión por la adrenalina misma. Juegos o mecánicas, ¿no? Todas estas mecánicas que estemos viendo hoy las vamos a poder encontrar de forma integrada y mixta, mezclada o de manera específica en ciertos juegos. La velocidad pura está más habitualmente en juegos de tipo arcade, ¿sí? Porque un simulador no me va a pedir habitualmente una mecánica de velocidad pura, y radica en algo bien instintivo, que es que nosotros queremos hacer las cosas siempre más rápido que los demás. Después tenemos la supervivencia, que es cuando a mí lo único que me importa es evitar los riesgos. Es algo también instintivo, pero que los juegos predan muchas veces de nuestro instinto. Y alguien me va a decir, bueno, pero en cualquier juego yo tengo que mantenerme con vida. Está bien, pero hay juegos donde si yo muero no me importa porque me vuelvo a generar. Si yo estoy jugando, por ejemplo, un Battlefield en el modo de captura de bandera, me matan y me respawneo y vuelvo a aparecer y vuelvo a tirar balas por todos lados y no me importa. Ahora, si estoy jugando, por ejemplo, un Endless Runner como el Subway Surfer, donde perdí, tengo que volver a empezar y todo lo que había logrado lo perdí, porque vuelvo a empezar desde cero. Es un juego de supervivencia. Y después tenemos juegos de presión de tiempo, mecánicas de presión de tiempo, que no son mecánicas atractivas en sí mismas, sino que lo que ayudan es a hacer atractivo cualquier otro tipo de mecánica. ¿Por qué? Porque la decisión más fácil del mundo se vuelve difícil cuando yo sé que el tiempo me está corriendo. Por eso cuando nosotros miramos los programas de televisión, decimos, idiota, es obvio que es eso lo que tenés que hacer, ¿cómo no te das cuenta? Y la persona no es que necesariamente sea idiota, sino que como sabe que está con muchas cosas en juego y se le acaba el tiempo, se estresa y no puede tomar la decisión correcta. Y eso mismo nos pasa en muchos juegos, sobre todo los juegos mobile de tipo de Lumosity. Estos juegos que nos traen desafíos de, entre comillas, inteligencia, que son entrenamientos intelectuales, entrenamientos de cerebro, y que no todas las personas disfrutan de este tipo de juegos. Pero ¿qué pasa? Si yo tuviera todo el tiempo del mundo para tomar la decisión correcta en ese tipo de juegos, si pudiera poner pausa, por ejemplo, y analizar todo, obviamente esos juegos pasarían a ser estúpidos. Pero como tengo una presión de tiempo y me piden una atención específica, obviamente pasan a ser ejercicios cerebrales
muy difíciles. Y eso se replica también en un montón de otros juegos. Por ejemplo, que en los shooters me des nada más que 3 o 6 segundos para comprar el arma. ¿Qué sé yo qué estrategia voy a tomar? Si no pienso, bueno, siempre agarro la AK-47 o la AK-43, no me acuerdo, la cargo llena de balas y me voy a disparar por todos lados. Pero si me das un tiempo para diseñar tranquilo una estrategia con mi equipo, a ver qué tipo de asalto hacemos, a dónde vamos a atacar, vamos a elegir cada uno un tipo de arma mucho más discrecionalmente. Pero no, acá es, dale ya y vamos a pegar bala por todos lados. Entonces, la presión de tiempo me hace muchas veces no terminar tomando la elección correcta. Después tenemos las mecánicas de decisión. Y acá tenemos una grieta. ¿Qué diferencia hay entre lo que sería una decisión interesante y una decisión no interesante? Si nosotros agarramos la historia de los juegos, nos vamos a encontrar que mucho tiempo atrás los juegos tenían un montón de decisiones que eran una pelotudez literal. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos frente a decisiones obvias, decisiones ciegas y decisiones falsas, que son decisiones que no tienen sentido. ¿Y qué sería una decisión ciega o una decisión falsa o una decisión obvia? Por ejemplo, las decisiones falsas son cuando yo me encontraba con una personita en una bifurcación de camino y le decía, hola, quiero llegar al castillo. Y la personita me decía, bueno, deberías elegir lo que te indique tu corazonada. ¿Qué sé yo que me indica mi corazonada? Y no me decía nada más. Bueno, a la bosta. Elijo por la derecha o por la izquierda y ya fue. Bueno, juego. Uy, llegué al castillo. Qué suerte que tuve. Ahora voy a ver, lo voy a jugar de nuevo a ver qué pasaba si elegía por la izquierda. Seguro me va a llevar a otro lado. ¡Pum! Jugaba y llegaba de nuevo al castillo. ¿Para qué mierda me pusiste a decidir sobre ese camino que se me llenó la cabeza de preguntas y no sabía qué elegir? Y bueno, para que tengas la sensación de que podés decidir mucho más. No, son decisiones idiotas. ¿Por qué? Porque atentan contra la rejugabilidad del juego, porque yo podía haber vivido una experiencia fantástica si no me aparecía esa personita en la mitad del camino, en una bifurcación, y no me llenaba de preguntas, simplemente decía, elegí por donde quieras que está todo bien, o no había bifurcación de camino, y la experiencia hubiese sido fantástica. Ahora, yo llegué al castillo, jugué de nuevo, sintiéndome que había sido un grosso y ahora no me importa nada y juego a perder para ver qué pasa, y siento que soy un idiota porque traté de elegir y me sentí grosso frente a algo que no existía. Entonces me mataste el juego. Entonces, ¿para qué me pones una decisión falsa? Y porque si vos no vas a rejugar ese juego, te doy la sensación de que estás eligiendo un montón de cosas y te genero un falso placer. Falopa. Pero no es así. Nosotros no podemos diseñar juegos planteando decisiones falsas. Ahora, ¿hay algún momento en el que yo te pueda plantear una decisión falsa y que tenga sentido? Y sí, si te tengo que hacer un juego de eventos, por ejemplo, para entregar viromes, llaveros y todas las pelotudeces que te entregan, por ejemplo, en la feria del libro, y vos no te vas a quedar mirando a ver qué eligen los demás para ver qué ganabas si hubieses elegido otra cosa. Sos demasiado sanguchero si vas a eso. Entonces, en un juego de ese estilo, donde tengo altísima rotación de público y nadie se fija lo que juega el otro, te doy decisiones falsas, te hago elegir entre una batería de opciones y no me importa, te pongo el premio en todos lados. Total, lo que vos querés es ganar, no jugar en eso. Entonces ahí enchufamos los premios y está todo bien. Pero si no, las decisiones falsas no tienen sentido. ¿Y una decisión obvia qué sería? Te mando a una isla a matar zombies. ¿Qué querés llevarte? ¿Un paquete de encendedores o querés llevarte una ametralladora con balas de 95 milímetros? Y dame las balas, ¿no? ¿Qué voy a hacer con un encendedor? Y no, porque capaz que te pones a echar caña. Loco, me está llevando una isla llena de zombies, no me voy a poner a echar nada para prender fuego. Dame la ametralladora y hago bolsa todo. ¿Y para qué me das la decisión? Y no sé, para que elijas algo. No, no, dame el arma y vamos a reventar a tiros a todo el mundo. ¿Y por qué te plantearía una decisión obvia? No, una decisión obvia no es obvia en sí misma, a menos que me des 3 segundos para decidir y ahí no sé qué elijo. Bueno, elijo lo que venga, ya fue. En ese momento, las decisiones obvias con presión de tiempo es porque el tiempo es finito, nada más que ahí. Entonces, si yo tengo un juego donde no me di cuenta y puse decisiones obvias porque antes las decisiones tenían sentido, pero después fue modificando el juego y me quedaron medio pelotudas, bueno, pongámosle presión de tiempo y lo salvamos. Y una decisión ciega, ¿qué sería? Una decisión en la que yo tengo que optar por un camino, por el otro, por elegir algo u otra cosa, pero no tengo la información para saber qué es lo que tengo que elegir. ¿Cuál sería el ejemplo? Y no sé, te digo, te llevo de viaje a un lugar, elegí qué llevas. ¿Y a dónde me estás llevando de viaje? No sé. ¿Y qué hay a dónde vamos? No sé, sorpresa. ¿Y qué tengo que elegir? No sé, sorpresa, elegí. Dale, ponete las pilas. No sé, elegí. Y pero que no sé si me está llevando al Polo Norte o me está llevando al Caribe. No sé si llevarme una campera
cacique o llevarme una mallita y unos anteojos negros. No sé, sorpresa. Dejate de hinchar. Bueno, un montón de veces nos encontramos en los juegos donde tenemos que decidir por una cosa o por la otra y no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, jugamos a The Walking Dead en el juego de Telltale y lo primero que me dice es, ¿querés salvar a la nenita o no la querés salvar? Y yo qué sé, ¿qué es un collar de melones que lo voy a tener al resto del juego? Y eso también es una decisión falsa, porque si decido no salvarla, la termino salvando igual. Entonces, ¿qué onda, capo? ¿Qué me haces decidir? Y bueno, pero te pongo en una situación que vos pensás que estás tomando una decisión porque lo más lógico es que decidas salvarla. Si no, ¿para qué jugás a este tipo de juego? No, porque me quiero poner a prueba de cuán hijo de puta soy. Bueno, no importa. Lo tenés que jugar y tenés que decidir esto, así tiene un sentido. No, está mal diseñado eso. Y una decisión ciega está mal porque me haces tomar decisiones sin rigor, porque yo no sé qué es lo que me va a pasar. ¿Y cuándo tendría sentido? Y tendría sentido si, por ejemplo, te estoy jugando a la ruleta rusa. Entonces, pero pará que me vuelo los sesos. Sí, bueno, te podés volar los sesos, pero te ganás una tremenda herencia si sobrevivís, porque me muero yo. Y bueno, ahí apostamos porque total el premio es grande. O al comprar el gordo de Navidad, que me puedo garantizar que no laburo más por el resto de mi vida. Y ahí compro con sentido, compro contento. Entonces todos los juegos de apuestas son decisiones ciegas y tienen sentido. Exacto, es el único momento en el que cobra valor una decisión ciega. Pero en el resto de las ocasiones deberíamos tratar de evitarlas. No obstante, fíjense que no es casual que Ciegas esté muy cerca de la grieta. ¿Por qué? Porque en muchos casos puede llegar a tener cierto atractivo si están bien trabajadas, como es, por ejemplo, el caso de las apuestas. Y del otro lado de la grieta, lo más cerca, son las decisiones de dilema. ¿Por qué están cerca de la grieta? Porque son unas decisiones que, si bien son interesantes, pueden apabullar y pueden frustrar a las personas. ¿Qué es un dilema? Un dilema es cuando yo no sé qué elegir, porque elija lo que elija, en algún punto salgo perdiendo. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, habrán escuchado hablar del dilema del prisionero y si no escucharon hablar, se los explico. Básicamente, el dilema del prisionero trata de que yo tengo a dos presos que los atrapé juntos, pero no sé quién es el culpable. Entonces los agarro, los aíslo y a uno le digo, confesá, ¿fuiste vos o fue tu compañero? Y al otro le digo exactamente lo mismo. Y si ninguno de los dos confiesa, a los dos les pego un poco para ver si les puedo sacar la verdad. Pero como no les puedo arrancar una confesión, la verdad es que no sé, los tengo que terminar liberando, pero por lo menos les pegué un poco. Ahora, si uno me dice, no, fue mi compañero, y el compañero me dice, no, fue mi compañero, los dos son unos botones y falsos. Entonces a los dos les cae la pena máxima, los torturo y los dejo encerrados. ¿Y qué pasa si uno me dice, fue mi compañero y el otro no confiesa? Al que dijo fue mi compañero lo dejo en libertad, porque claramente el otro debe haber sido el culpable porque no dijo nada. Y al otro lo dejó encerrado de por vida. Entonces, elijan lo que elijan, está todo mal. ¿Por qué? Porque si los dos dicen que son inocentes, a los dos los golpeo un poco. Si uno manda al frente al otro, se salva, pero es un traidor. Entonces está todo mal. Y el otro tuvo código, no mandó al frente y se cagó comiendo la tortura. Y si los dos se mandaron al frente por fallutos, los dos terminan torturados y encima traidores. Entonces, la decisión de dilema lo que me plantea es una situación en la que decida lo que decida, yo salgo transformado habiendo perdido algo. Por lo menos, cuando no perdí mucho. Es una decisión que, si hablamos de guión, sería un plot point en la historia. Es ese momento en el que la historia tiene un giro y cambia todo por completo. Puede estar interesante porque me plantea una nueva historia o una nueva forma de abordar el juego, pero si yo planteo todo el tiempo decisiones de dilema, salvo un perfil demasiado rebuscado, retorcido, no va a soler disfrutar de este tipo de mi juego, de este tipo de decisiones. Más interesantes van a ser las otras decisiones que vamos a tener, que son, por ejemplo, las de riesgo-beneficio o negociación de recursos. Las dos están muy relacionadas, que tienen que ver con negociación de recursos es, bueno, yo tengo monedas que gané porque las fui recolectando, las puedo cambiar por nuevas municiones o nuevas armas. O maté a un enemigo y le saqué el arma. O intercambio armas con mis compañeros porque la verdad que tengo este kit, no me gusta, no me molesta, bueno, dame el sniper y con eso soy más feliz, toma mi ametralladora y andamos al campo de batalla y lo disfrutás y está todo bien. Muchas veces sucede en juegos sociales, donde yo tengo que ir haciendo crecer no sé, mi granja, mi ciudad, todos estos juegos de colección, donde yo recibo muchos recursos de algo y tengo pocos de otro que necesito. Entonces es la clave para viralizar los juegos. Mándame vidas, mándame trencitos, mándame
bananitas, mándame harina, mándame lo que sea, pero mándame, porque si no, no puedo avanzar en el juego, entonces te convenzo, vos jugás también, y vos a su vez te van a faltar recursos que no, casualmente no son los que yo tengo para darte. Entonces convences a alguien más para que juegue y le pedís los recursos, y entonces empezamos a cambiar entre los tres. Bueno, todo eso tiene que ver con negociación con recursos. Puede ser muy interesante también en juegos de estrategia en tiempo real, de, loco, dame oro o te mato, dame madera o te mato. Y también cobra interés porque un juego de guerra pasa a ser también un juego de negocio. ¿Qué onda? Y sí, bueno, está bueno porque aparece la extorsión, aparece la negociación, aparece la paranoia, aparecen un montón de cosas. Y después tenemos las decisiones de riesgo-beneficio, que es Caperucita Roja y el lobo. Vamos por el camino largo y tenemos una baja recompensa, pero no vamos a correr riesgos. O vamos de machote, nos animamos a cruzar el bosque y si aparece el lobo le haremos frente. Pero por los cojones que tuve para cruzar el lobo, el beneficio va a tener que ser mucho mayor. Entonces, ahí cobra interés porque puedo optar por una estrategia más conservadora y a lo sumo jugaré más tiempo, o la puedo ir de machote y asumir los riesgos y ver qué pasa. Y si superé los riesgos, bueno, merezco una recompensa mucho más gratificante. Después tenemos las mecánicas de chance. ¿Y qué onda? ¿De qué tratan las mecánicas de chance? Las mecánicas de chance apuntan a romper un poco con la habilidad y a su vez a dar un desenlace desconocido. Por mecánicas de chance vamos a tener un montón de recursos, pero básicamente los vamos a poder reunir en 4 ejes. Los dados, las cartas, los números pseudo aleatorios o el random y la información escondida. Cuando yo hablo de información escondida, no estoy hablando exactamente de aleatoriedad, porque es información escondida, es algo que ya está concreto, no hay azar, pero como no lo conozco, en mi cabeza opera como si existiera. ¿Qué sería? Por ejemplo, los dados ya sabemos, un dado tiene una probabilidad de el número en la cantidad de caras que yo tenga. Si tiene un dado de 6 caras, yo voy a tener el 18% de probabilidad de obtener un número u otro, u otro, u otro. Si yo tengo un dado de 10 caras, voy a tener un 10% de probabilidad. ¿Por qué? Porque sobre 10 caras tengo una chance y 9 de perder. El dado lo que me ofrece es que yo tiro el dado y saco un número. Vuelvo a tirar el dado y la probabilidad se resetea, vuelve a ser la misma. Si alguien me dice, no, los dados están cargados, no, estos dados me odian, no me sacan nunca el número que yo quiero, lo dejamos para el folclore, pero matemáticamente eso no existe. Sin embargo, sí hay algo que opera en la probabilidad, que es la curva de la campana. Cuando yo tiro un solo dado, yo tengo la misma posibilidad de que salga un número o los demás. Pero cuando yo tiro 2 o más dados, empieza a operar la estadística, donde yo tengo más probabilidades de obtener los valores centrales. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tiro 2 dados de 6 caras, tengo muchas más posibilidades de obtener un 6, o un 7 o un 8 que de obtener un 2. ¿Por qué? Porque el 2 se obtiene solamente sacando un 1 y un 1, y todos los demás resultados no son posibles. En cambio, para sacar un 7, yo puedo sacar un 1 y un 6, o un 6 y un 1, un 2 y un 5, o un 5 y un 2, un 3 y un 4, o un 4 y un 3. Quiere decir que tengo 3 veces más de posibilidades, 6 veces más de posibilidades que de obtener un 2. Eso se llama curva de la campana. Más dados sumo, más evidente se hace la campana. Entonces, como diseñador de juegos, yo lo que entiendo es que si quiero manejar el azar un poco discrecionalmente, puedo apelar a la probabilidad, a la estadística. Después tengo las cartas. Las cartas operan de la misma manera que los dados, en el sentido de que yo tengo una posibilidad en el total. A diferencia de los dados, lo que me ofrecen es que si yo quiero aumentar la probabilidad de éxito y disminuir la frustración de los jugadores, yo digo, bueno, tenés que sacar un número en 10, te doy 10 cartas. No sacaste el número que querías, bueno, volví a sacar, pero la carta yo no la vuelvo a poner en el mazo, entonces ahora tenés 1 en 9, y si no lo sacaste, ahora tenés 1 en 8. Quiere decir que cada vez que vas sacando la carta, si no obtuviste el resultado que buscabas, vas a tener más probabilidades de obtener el éxito. Por ende, el jugador o la jugadora va a estar menos frustrada porque sus posibilidades van a incrementarse. Ahora, yo tengo cartas y no tengo dados, pero en realidad quería tener dados. No importa, las cartas operan como los dados. Vuelvo a agregar la carta que saqué al mazo, barajo de nuevo y conservo la misma probabilidad que tenía en el turno anterior.
¿Y por qué usar cartas y no dados o usar dados y no cartas? Es una cuestión de paladar en ese sentido. Ahora, si quiero usar la curva de la campana, las cartas no me lo van a dar. Si yo quiero incrementar progresivamente las chances de tener éxito, el dado no me lo va a permitir y las cartas sí. Las cartas además van a tener una opción que no me pueden ofrecer los dados, que es usarlo como herramienta de información. Es decir, yo, por ejemplo, puedo diseñar un mapa de juego en base a cartas y no en base a dados. Como por ejemplo, si hablamos de juegos de mesa, el TEG, donde yo reparto las tarjetas de los países y en función de las tarjetas se configura el escenario de juego y todas las partidas van a ser diferentes en ese sentido. Pero en un videojuego la puedo caretear un poco más con los dados porque juego con las coordenadas de un mapa, pero es algo mucho más retorcido. Si vos sos programador o programadora y querés hacer un mapa usando dados, y la verdad, dedicate a hacer cosas raras porque hay otras formas de hacerlo mucho más sencillo. Después tenemos los números randómicos, que en realidad se llaman pseudo aleatorios. ¿Por qué? Porque el random exacto o el random absoluto no existe, sino que siempre los números pseudo aleatorios se programan en función en términos de programación, de una variable. Y esa variable hace que la aleatoriedad tienda a ser constante. Es decir, si yo, por ejemplo, le pido un número aleatorio al Excel, haciendo la formulita que aprendí en la secundaria en computación, me voy a encontrar que si armo una planilla donde voy anotando absolutamente todos los resultados a lo largo de 100 años, me voy a encontrar con que a la misma hora tendría a darme siempre los mismos resultados. ¿Por qué? Y claro, porque probablemente la fórmula del Excel trabaje sobre la hora de la computadora o sobre la hora de un servidor o algo por el estilo. ¿Y qué quiere decir eso? Y que, por ejemplo, en juegos masivos online, cuando decimos, pucha, viste que a las 12 de la noche, no sé por qué, pero tienden a salir mejores resultados. ¿Qué onda? Y los mejores resultados pasa porque justo a las 12 de la noche siembran de nuevo los recursos en el planeta o en el universo. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? No sé, no, porque la aleatoriedad es aleatoriedad, pero a las 12 de la noche solían dar mayores premios, porque están más sembrados, entonces tenés probabilidad. Y cuando un ñoño, un nerd, se da cuenta de eso, el juego se fue a la hostia. ¿Por qué? Porque justamente lo que tiene que ser aleatorio no es aleatorio y el usuario se dio cuenta y entonces el azar dejó de ser azar y todos empiezan a especular y sacar cuentas y entonces el juego pierde su sentido. Nosotros cuando trabajemos con números pseudo aleatorios tenemos que ser conscientes de esto porque si en nuestro universo la gente se da cuenta que a tal hora se siembra el universo, no tiene sentido estar buscando recursos el resto del día, entonces tenemos que buscar otro tipo de entretenimiento para el resto del día porque nadie va a estar tratando de encontrar tesoros. Y la información oculta, que es la última mecánica de chance, no es aleatoria, pero opera de la misma manera. Esto es, por ejemplo, cuando yo juego al Yapeyú, al Parinoni, al Piedra, Papel o Tijera, todos estos juegos de manos, donde yo voy a enfrentar a alguien con mi mano y voy a sacar una figura y esa otra persona va a sacar otra figura y vamos a ver quién ganó el duelo. Es la clásica de los Simpsons, del pobre Bart siempre elige, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Que yo no sé lo que va a elegir la otra persona, pero puedo inducir. ¿Por qué? Y porque suele elegir siempre lo mismo. Entonces, la información escondida no hace... Yo no tengo una aleatoriedad en mi cabeza. No digo, a ver dónde se me golpean las neuronas y saco tijera, papel o piedra. Saco lo que pienso que voy a sacar y lo que pienso lo que va a sacar la otra persona. Entonces, hay una decisión sobre algo concreto. Pero como yo no sé exactamente qué es lo que va a sacar la otra persona, para mí funciona una especie de azar. Cuando yo estoy jugando al truco, cuando yo estoy jugando al póker, pasa lo mismo. La otra persona tiene un juego armado, pero para mí es azar puro, porque tiene o me está mintiendo, no lo sé. Y mi juego lo armo en función de conjeturas, de sospechas, de lo que puede llegar a tener. Opera en cierta medida un sentimiento de que hay algo aleatorio, pero no hay nada aleatorio. Las cartas están jugadas y de hecho con el descarte o de hecho con el juego en la ronda, en el truco, yo empiezo a dilucidar cuál puede ser el juego de mis oponentes y en función de eso voy a recargar la apuesta o no. Entonces hay algo que va cambiando. Sin embargo, en la cabeza de las personas que juegan al principio opera como aleatoriedad. ¿Y por qué yo, teniendo un juego de habilidad, debería incorporar mecánicas de chance? O, ¿por qué debería en cualquier juego incorporar mecánicas de chance? ¿Qué gano con eso? Lo que gano
en principio es garantizar romper lo que se llama la solvability. ¿Qué es la solvability? La habilidad de solventar un problema, de resolver algo. El tate-ti siempre va a ganar la primera persona, quien juega con lo que sería el player 1. La persona que mueve la segunda ficha, la única chance que tiene de ganar es que la primera persona sea una idiota. ¿Por qué? Porque el juego está mal hecho, está mal balanceado y solamente puede ganar el player 1. ¿Sí? Yo ya sé que poniendo las fichas de una manera o gano o empato. Y si estoy jugando a la defensiva, lo mejor que puedo apostar es, o a lo mejor que puedo apuntar es a defender. O empato o pierdo. Entonces mi mejor resultado en la defensa es el empate. Eso está mal. Entonces, si yo en un juego tengo estas formas donde si yo hago esto, esto y esto, me aseguro que gano, o si hago esto, esto y esto, me aseguro que no voy a perder, el juego deja de ser un juego y pasa a ser un trabajo. ¿Por qué? Y porque no tiene sentido probar otros caminos, porque yo ya sé que haciendo esto, esto y esto, garantizo un resultado. Entonces, si quiero probar nada más que porque me importa nada, a ver si qué onda, qué sé yo, bueno, estoy tratando de entretenerme con algo que en realidad ya no me está planteando desafío. Entonces, no es entretenido. Si yo incorporo mecánicas de chance, la chance me va a romper esa habilidad porque me va a generar variables que yo no voy a poder controlar. Yo puedo ser un crack haciendo estrategias en el TEG, pero si me tocan todos los países diseminados y no puedo ni siquiera traspasar tropas y reagrupar porque tengo todo separado y no tengo un solo país que me toque con otro país mío, y por más estratega que sea, estoy condenado al fracaso. ¿Y por culpa de qué? ¿De que soy malo? No, de la suerte mala que tuve con las cartas que me tocaron. Entonces eso hace que el tag no sea siempre fácil para mí, que soy Napoleón III, cuarto. Entonces la solvability lo que viene es a romper un poco con la maestría, y eso va a hacer que cualquier pancho que quiera jugar conmigo al tag lo sienta mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque si yo justo tuve mala suerte, se va a poder sentir que es regroso jugando contra mí. ¿Se entiende? Ahora, del otro lado, en la habilidad tengo la táctica, tengo la estrategia, tengo las decisiones, y son todos elementos que van a estar en contra de la chance. ¿Por qué? Porque yo voy a ser un general de la estrategia si me entreno como estratega. No, no es que nazco con el don. Por ahí sí, pero es algo que se entrena. Yo voy a tener decisiones más acertadas o menos acertadas en función de la experiencia que yo tenga con el tipo de juego, y yo voy a adoptar mejores o peores tácticas también en función de la experiencia. Todo lo que es habilidad yo lo voy a ir entrenando con experiencia. Todo lo que es chance lo voy a ir teniendo con suerte. Entonces, en la medida en que yo logre equilibrar la chance con la habilidad, mis juegos lo que van a permitir es equiparar los niveles de jugabilidad. Entonces alguien bueno y alguien malo van a poder tener partidas interesantes. Yo soy un queso en el tenis y en cualquier juego donde haya que desarrollar técnica. ¿Por qué? Porque soy impaciente para entrenar, me aburre entrenar. Si a mí me sale fácil, juego bien, y si tengo que entrenar en algo, me aburre y pierdo la constancia. ¿Qué le pasaría a Nalbandián, que ya se retiró y no va a jugar con nadie profesional, si me dice, che, capo, jugamos un partido de tenis? Y yo le digo, dale, vamos. Se va a pegar el embole de su vida. ¿Por qué? Y porque yo no le voy a devolver una como la gente. ¿Por qué? Porque no sé agarrar una raqueta. ¿Y a él le va a interesar ganarme 25.000-0? No. ¿A mí me va a interesar jugar contra él? No, porque no voy a tener ninguna chance, entre comillas, y subrayado, de pegarle a la pelota que me tire él. ¿Por qué? Porque el tenis es un juego de habilidad casi pura. Casi no hay azar. ¿Sí? Entonces, el tenis, el ajedrez, el golf, son juegos donde es muy difícil lograr un buen matchmaking, un buen duelo de habilidades. Y ustedes me van a decir, bueno, pero los partidos entre, no sé, los popes hoy del tenis, ver un... Uy, se me hizo una laguna entre los tenistas, bueno, el sueco y el español. eh, Eran duelos buenísimos para ver, estaban bárbaros. Sí, joya, pero son el número 1 y el número 2 del mundo. Ahora, si yo me junto con Nalbandián es un embole. Y acá en Argentina, ¿cuántas chances hay de encontrar a dos personas con un nivel parejo de tenis? Por lo general van a pelotear, qué sé yo, se anotan en torneos. De hecho, los más cajetillas se organizan los torneos, le pagan a alguien para que les organicen torneos con un similar handicap. ¿Y por qué? Justamente por el embole que implica estar jugando con alguien que no tiene el mismo nivel de habilidad. Entonces,
lo que tenemos que hacer justamente en nuestros juegos para que no sea ese embole de hacer un matchmaking es apelar a mecánicas de chance que se integren y rompan un poco con estabilidad sin frustrar al hábil. Sin frustrar al hábil es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo hago un juego donde me pasan las bombas de Waterloo, que es una estrategia espectacular, se tira atrás por culpa de la suerte, el juego ya pasa a ser una porquería. Si yo juego el TEG con dados que tienden a salirme uno en todos los resultados, porque el TEG virtual hace que yo la peté cuando soy muy grosso para que mi oponente no se frustre, y no, capo, poneme dados posta y dejemos en manos del azar la posta. No me jarcodes la mecánica de azar para hacerlo más difícil todavía para mí en el afán de equipararme el juego, porque eso ya pasa a ser una basura, ¿sí? Entonces, yo voy a apelar a mecánicas de chance solamente para generar variables que sean atractivas para mi juego, pero sin romper con las mecánicas de habilidad. Y de ahí pasamos a las mecánicas de negociación, donde esto también ejerce fuerte la habilidad o la experiencia. ¿Por qué? Porque yo tengo mecánicas de compra directamente, donde yo voy a estar comprando lo que se me dé la gana, siempre y cuando me alcancen los recursos. Voy a tener las mecánicas de uso de habilidades especiales por tiempo limitado o por uso limitado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el Counter-Strike, las granadas. Yo puedo tener solo una granada, solo una o dos flashbang, no me acuerdo, solo una o dos de gas, de smoke. ¿Por qué? Y porque si no, los forros que me juegan en los servidores online se la pasarían tirándome las flashbang a mis compañeros y a mí. Es la típica que pasa, ¿no? Menos mal que hay una sola. Entonces, cuando hay una sola, se hace un uso táctico de tirárselas a los enemigos. El hecho de tener un uso limitado hace que yo sea mucho más discrecional en su uso y por ahí me la guarde y por ahí termine el nivel sin haberla usado. Pero cuando la use, la voy a usar en el momento indicado. Si no, hago uso y abuso y pierde sentido el disponer de algo con un poder especial. Después tengo el uso dinámico de habilidades, que son esas habilidades que cobran interés en determinados terrenos. Por ejemplo, si yo estoy jugando un juego donde tengo un arquero, el arquero va a tener mucho más poder de tiro sobre una torre, sobre un árbol, sobre una muralla, que en el piso. ¿Por qué? Porque tengo en altura mucho más capacidad de alcance, mucho más rango de tiro. Eso hace que el arquero gane poder en altura, entonces los terrenos de altura van a ser mucho más interesantes para ese tipo de personaje. Obviamente después en lo llano queda más expuesto a otro tipo de ataques. Después tengo las decisiones, las mecánicas de negociación explícita, que es directamente te habilito el chat y te dejo hablar con otras personas para que logres tus acuerdos. Las acciones limitadas, cuando yo te digo, bueno, podés saltar o pegar. Ah, pero yo quería volar. No, volar no existe. Y yo quería manejar un barco. No, tampoco, no existe. Nada más podés saltar y pegar. Entonces, con eso yo ya te dejo bien aclarado qué es lo que podés hacer y vas a administrar tus habilidades en función de lo que podés hacer. Pero, ¿dónde existe eso? Por ejemplo, en el Robot Unicorn Attack. Es un Endless Runner donde solamente podés saltar y pegar. Cuando pegas, además haces una especie de turbo. Entonces el juego es un plataformero donde solamente jugás con esas dos acciones. Ah, mira. Después tenemos los juegos de negociación, o la negociación propiamente dicha, que es donde yo te permito, te habilito un intercambio de recursos, donde vos me mandás algo y yo te mando algo. Y después, por último, tenemos las subastas. Y en subastas tenemos una variedad de subastas. Yo acá pongo las que son más habituales, pero hay otro tipo más. Las más habituales son la común, o lo que se conoce como inglesa o ascendente, que es la que tenemos en Mercado Libre o en sitios así, donde yo voy ofreciendo un precio y aparece alguien que ofrece más, y aparece alguien que ofrece más. Y así empezamos a crecer la oferta hasta que uno dice, bueno, pará, yo hasta acá llegué, entonces se va esto a la 1, a las 2, a las 3, listo, vendido. Mientras haya alguien que redoble la apuesta, el ascenso sigue. ¿Qué logro con esto? Venderlo a lo más caro posible. No necesariamente. Venderlo a un precio altísimo dentro de lo posible. Después tengo las descendentes o las holandesas, que esa sí me garantiza venderlo a lo más alto posible. ¿Y qué significaría esto? Que, por ejemplo, yo tengo un disco inédito firmado por John Lennon y lo pongo a la venta. Lo pongo en 20 millones de dólares. ¿Para quién te pensás? Bueno, 19. No, 18 millones, no, 17 millones. Y empiezo a ver cara de interés. Nadie ofrece, pero de 17 no bajo a 16. Digo, 16.500 y alguien empieza a relojear a ver si los demás están mirando. 16.400 y alguien empieza a contar billetes, otra persona. Entonces ya tengo dos interesados.
16,350 y empiezo a bajar de a poco. ¿Por qué? Porque el nivel de ansiedad que se empieza a generar entre esas dos personas o más que empiezan a mostrar interés, hacen que efectivamente uno de los dos o de los más quieren comprarlo. Entonces, alguien va a estar dispuesto a pagar más de lo que habría pagado en un remate tradicional solo por el interés y la ansiedad que se le empieza a generar en ese descendente progresivo que se va generando. Después tenemos la subasta americana, que es, por ejemplo, la del póker. Todos pagan. ¿Por qué? Y porque todos apuestan y solo gana el ganador. Pero los demás pagan por perdedores. En una licitación, por ejemplo, un concurso como es la ciega, que es la que los ofrecen, y solo paga o solo cobra el mejor postor. En las ascendentes o en la descendente no, en la ascendente, todos los que ofrecieron no pagan si perdieron la disputa. Bueno, en la americana sí, pagan todos. ¿Y cuál es el interés de eso? Y que la apuesta es mucho más jugosa. ¿Por qué? Porque hay mucho por perder, porque todo lo que pusiste en la apuesta está por ganarse o por perderse. Y por eso es tanto más interesante el póker que, por ejemplo, la ruleta. Y de base a todas las mecánicas que hablamos aparecen las dinámicas. ¿Qué son las dinámicas? Yo no voy a poder decidir las dinámicas de mis jugadores y jugadoras. Las dinámicas van a emerger en función de las mecánicas que yo proponga. Entonces vamos a tener un montón de dinámicas, que después yo les voy a dejar una herramienta de la que van a poder sacar una bocha, pero en general los vamos a poder nuclear en estas 10, que son adquisición territorial, persecución y evasión, construcción, destrucción, recolección, gestáltico, carrera hasta el final, supervivencia, negociación y metajuego. Por adquisición territorial entiendo cuando hay una ecuación de suma cero y lo que yo gano lo pierden los demás. Por ejemplo, en los juegos como el Risk, el TEG, el Civilization, el Age of Empires, todo lo que donde yo gano terreno y ese terreno que yo gano dejo sin recursos a mis enemigos. Por persecución y evasión, Need for Speed Most Wanted o cualquier juego donde yo juego con las ansias de un predador y de una presa. Es agarrar a alguien o que alguien me quiera agarrar y yo luche con el instinto de supervivencia. Después tengo la de construcción. Construcción puede ser construir un auto, un personaje, una sociedad, una civilización, una ciudad, lo que sea. Trato de ir acumulando piezas y dándole un sentido a algo. La destrucción es el camino inverso. Tengo algo y disfruto de romperlo. La recolección es algo prolongado en el tiempo, donde yo voy buscando y agarrando los juegos point and click o los juegos de coleccionador. La gestáltica, que se trata de usar la información que dispongo para componer algo y generar la información que me falta. Estos son los juegos típicos como el VG, el Candy Crush o Tetris, pero también puede ser, por ejemplo, el truco, donde yo especulo la información que puedo llegar a manejar en función del juego que jugaron los demás. Carreras hasta el final, que puede ser una carrera de autos, puede ser una carrera de atletismo o puede ser un RTS donde yo estoy construyendo una maravilla y la tengo que lograr antes que mis enemigos y si la logro gano porque se termina el juego. Supervivencia, donde lo único que trato es de mantenerme vivo porque si pierdo arranco de cero y pierdo todo lo que obtuve. Juegos de negociación, por lo general juegos de administración, simuladores de negociación, simuladores de administración de empresas o cosas por el estilo. Y el metajuego, que es cuando yo utilizo un juego para jugar a otro juego. Por ejemplo, esto sucede muy habitualmente en los Assassin's Creed, donde yo con las herramientas que tengo en el juego puedo armar otras partidas o los DLC. Y en función de las dinámicas van a emerger las estéticas, que son las emociones con las que mis jugadores van a vivir el juego. Las dinámicas, yo no elijo cuáles abordan los juegos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo plantear un juego como los Civilization y voy a tener jugadores que van a jugar de forma de guerra, entonces van a disfrutar de la destrucción, de tirar bombas atómicas y arrasar con las ciudades, levantando altos ejércitos. Y puedo tener jugadores que van a disfrutar más de la diplomacia y tratan de ejercer influencia a través de la filosofía, a través de la cultura, y no van a levantar ningún tipo de armamento, o jugadores que van a disfrutar de la investigación y la ciencia y van a invertir en ciencia para generar la carrera espacial. Los tres tipos de jugadores van a poder ganar el juego, sin embargo, la vertiginosidad que va a vivir quien elija la carrera armamentística no va a tener nada que ver con la pasividad de quienes disfruten de la carrera científica. Quienes elijan la carrera científica obviamente van a tener el miedo de que lo ataquen y van a explotar la diplomacia. Pero la postura de un jugador o de otra persona va a ser totalmente diferente. Juegos como por ejemplo el Mario Kart
También vamos a tener juegos de carrera donde van a tener la carrera hasta el final de llegar antes que los demás, o la destrucción de romper a los demás sin importarme llegar a la meta. Entonces, el tipo de dinámica que propone un juego a través de sus mecánicas va a depender del tipo de jugadores que logre cosechar. En las estéticas va a pasar algo similar, que es que van a ser las emociones que van a aflorar en los jugadores y las jugadoras en función de la experiencia de juego que planteemos. Entonces, en mi juego vamos a poder tener sensaciones, vamos a poder tener fantasía, vamos a poder tener narrativa, componente social, competición, pasatiempo, descubrimiento y expresión. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo disfrutar de un juego por las sensaciones que se me despiertan. Por ejemplo, juego al Minecraft y me gusta esto de contemplar y explorar mientras escucho una música tranquila, o puedo estar jugando al Minecraft en un mundo fantástico donde me pienso que estoy en un mundo posapocalíptico lleno de zombies y tengo que reflotar la humanidad en función de arrancar de nuevo de cero con la tierra rasa. O puedo disfrutar de la narrativa en juegos como los de Telltale, o el componente social a través de juegos de los MMO, por ejemplo, o la competición en cualquier shooter online, o el pasatiempo, juegos sociales donde simplemente pierdo el tiempo y no busco nada más que perder el tiempo, solitarios o juegos de colecta, o todos esos tipos de juegos que no me importa abandonar en cualquier momento. El juego como descubrimiento, no descubrimiento de lo que descubro en el juego, sino de lo que descubro en mí mismo. Juegos, por ejemplo, los gestálticos o juegos de composición, de juegos artísticos, donde digo, uy, mirá qué lindo esto que estoy haciendo, o mirá esto que estoy desarrollando. Juegos que dan herramientas fundamentalmente creativas que permiten explorar hacia adentro de uno mismo. Y la expresión que también tiene que ver mucho con el descubrimiento y también el caso de Minecraft, donde yo puedo construir, armar, o los Lego Constructor o este tipo de juegos, donde yo me puedo expresar artísticamente a través de lo que me propone el juego. Hasta ahí todo lo que es MDA. ¿Qué es MDA? No lo definí. Son mecánicas, dinámicas y estéticas, que son los componentes básicos junto con las tecnologías que vamos a encontrar en los juegos. A mí la palabra estética no me gusta, si bien es la que se utiliza en la bibliografía de todo el mundo. Para mí es mucho más anclable el tema, más que estética, emoción. ¿Por qué? Porque cuando pienso en estética pienso en arte. Y en cambio, emoción tiene mucho más que ver, porque son las emociones justamente que se despiertan en el juego. Entonces yo cuando hablo de MDA, en realidad hablo de MDE y hablo de mecánicas, dinámicas y, y emociones. Y en este último slide les estoy dejando una lista de recursos que los van a tener en la aplicación de Jesse Shells, que es el arte del game design, lentes. Él propone enfocar el juego desde diferentes lentes, y los lentes tienen que ver mucho con las emociones, con las emociones, las dinámicas que emergen en el juego. Son enfoques que él hace del juego. ¿Para qué quiero un enfoque? Bueno, él lo que propone es una aplicación medio lúdica, medio no, que también están las cartas, que yo diseño un juego y digo, bueno, lo quiero analizar desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque yo primero no puedo analizar mi propio juego porque voy a ser muy subjetivo, pero no importa, yo estoy tratando de analizarlo profesionalmente para sacar un juego interesante. Bueno, ¿cómo puedo analizar un juego? Y lo puedo analizar desde la historia, desde la construcción del personaje, desde las mecánicas adictivas que pueda tener, desde el interés, desde la construcción de enemigos, desde un montón de lugares. Bueno, a este tipo se le ocurrieron más de 100 enfoques diferentes, que está bueno porque yo agarro esta herramienta y digo, bueno, a este juego lo voy a analizar a ver desde 3 puntos. Pum, tiro aleatorio y me tira, por ejemplo, el enfoque desde el guión, el enfoque desde la música. Ah, no se me había ocurrido la música. Está bueno porque la música es el 50% de la experiencia en un juego. Bueno, entonces acá está muy bueno para que ustedes instalen esta aplicación y empiecen a analizar sus propios desarrollos desde estas perspectivas. Van a encontrar un montón de falencias que van a poder cubrir antes de empezar a testear su juego con un público de beta testers. Y con esto terminamos lo que es la presentación. Si tienen alguna pregunta, no tengo problema en responder algunos minutos. Muchas gracias, José. No sé, ¿libro para cuándo? Para resumir la info, porque es... Estoy escribiendo un libro, años. pero todavía no lo terminé. Ah, sí, mira, justo, entonces. Sí, Hay en justo esta página, preguntas. en comohacerjuegos.com, tienen varios de los contenidos que pueden encontrar. Y si no, ir al autor de cabecera que yo utilizo, que es el de Jesse Shells, el arte del game design. Buenísimo.
Bueno, ahí justo preguntaron por chat si lo sigamos a YouTube. Sí, esto está grabado. Vamos a cortar ahora la grabación. Bien. Un segundito.